Acerca de la incredulidad y de la fe. Artículo de Carlos Rodríguez correspondiente al número 259 de la revista En la Calle Recta. Si conocieras a alguien que lleva 38 años paralítico, debiendo ser transportado siempre de aquí para allá con la ayuda de terceros, y de un día para otro te lo encuentras por la calle caminando y llevando la silla de ruedas bajo el brazo, ¿no te extrañarías y le preguntarías cómo se sanó? ¿A qué médico fue, o quién le operó? Unos judíos, en vez de alegrarse por la sanidad de un hombre en semejantes circunstancias, le espetaron rabiosamente que no le era lícito llevar una carga como esa en día de reposo. La historia real se halla en el Evangelio de Juan capítulo 5. La incredulidad es ridícula. El ejemplo de estos judíos, que en lugar de alabar a Dios por el prodigio acontecido sobre un paralítico, se fijan exclusivamente en que ese hombre incumple las leyes religiosas de su nación, nos recuerda lo ridículos que son los argumentos de la incredulidad. Tú les presentas las evidencias de un universo con billones de estrellas, o la complejidad existente en la formación de un ser humano, más aún, la información detallada que se encuentra en el ADN, y en lugar de creer en Dios, te responden que si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños que se mueren de hambre en el mundo? Se resisten a la mayor y argumentan con la menor. Como los judíos de la historia, te quieren convencer que lo importante es no llevar a peso la camilla en día de reposo, que eso es lo que está mal. Así evitan enfrentarse con la evidencia de una realidad sobrenatural. La incredulidad es ignorante. La incredulidad es ignorante, por supuesto no en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a discernimiento. Con los mismos datos en la mano y el mismo conocimiento, unos podemos interpretarlos de una manera y otros de otra. El caso más sencillo es el de la botella, que para unos está medio vacía y para otros medio llena. Para no equivocarse a la hora de emitir un veredicto, lo mejor es acudir al experto en la materia que se enjuicia. Los judíos de nuestra historia basaban su análisis en lo dictado por los rabinos, maestros de Israel, que enseñaban que no se debía llevar carga alguna en el día de reposo. Pero Dios mismo, quien es claramente superior a esos sabios rabinos, tiene otra opinión. La interpretación correcta de la ley solo la puede dar su propio legislador, no el aprendiz. De tal modo debemos revisar la interpretación humana del mundo, de la vida o de la ley y sujetarla a la autoridad divina. La incredulidad es perversa. El aspecto más triste de la incredulidad es su perversión, la malicia que esconde. A primera vista la incredulidad puede parecer incluso hasta piadosa. Entiéndase la preocupación por los niños que mueren de hambre en el mundo, el exacto cumplimiento de las leyes establecidas por cada nación, etc. Pero desde el momento que pretende excluir a Dios de la esfera existencial, se condena a vivir en las tinieblas del todo vale. Ese es el territorio sagrado de la incredulidad. Echamos fuera la luz y así nadie ve ni puede juzgar absolutamente nada. Echamos fuera la verdad y todo es permitido, hasta las aberraciones más flagrantes, con tal de que lleven el marchamo de la ley nacional o de lo políticamente correcto. Y no queda ahí la cosa. Quien pretenda molestar a los incrédulos, trayendo sensibilidad a la conciencia, será perseguido. Y si hay que crucificarlo, se le crucifica. La incredulidad no tiene compasión de Cristo. La fe es crédula por naturaleza. Por otro lado, la fe se nos presenta cándida y crédula allí donde la encontramos. Sea en un niño que confía en su padre cuando éste lo invita a saltar a sus brazos desde lo alto de un árbol, o cuando un náufrago que no sabe nadar se agarra a un salvavidas que un desconocido le ha lanzado. ¿Cómo no va a ser así? Retomando la historia del paralítico, es impensable que tras su milagrosa curación no creyese en aquel que le había sanado. Le supuso poder y autoridad suficiente para ser obedecido, por lo tanto tomó a cuestas su camilla en día de reposo y se marchó a su casa. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. La fe se basa en la evidencia, o también, en la autoridad de otro. Como cristianos nuestra fe se basa en la evidencia del poder de Dios para salvar y en su propia autoridad para ser creído y obedecido en todo cuanto Él dice. Por algo es Dios. La fe es reflexiva por necesidad. Como hemos visto, aquel paralítico creyó de forma natural en Jesús como aquel que le había sanado. Pero en el relato de Juan aparece seguidamente el propio Jesús hablando con ese hombre y confrontándolo con su vida pecaminosa. No peques más para que no te venga otra cosa peor. De ese modo el Señor Jesús presentó a la consideración del hombre que había sido sanado un examen de la cosmovisión de su vida. Piensa a dónde te ha llevado tu vida de pecado, piensa en el favor divino que has recibido y piensa lo que harás en el futuro y lo que supondría despreciar la gracia de Dios. Hay algo peor que estar 38 años paralítico y es pasar una eternidad en el infierno.
Todo ser humano es responsable de reflexionar, de cuestionarse qué está haciendo con su vida y qué será de él en el futuro cuando esta vida se termine. Ciertamente uno puede cerrar los ojos y no pensar en estas realidades, pero la muerte acecha y tras la muerte viene el juicio. La fe reflexiona sobre estas cosas. La fe es salvadora por Cristo. Evidentemente, Cristo es el autor y consumador de la fe que salva, Hebreos 12, 2. Sin la venida de Cristo al mundo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, nadie sería salvo por mucha fe que tuviese. Así quedan descartadas, como fuente de salvación, todo tipo de fe personal a expensas de Cristo. Mucha fe en un ídolo no salva. Mucha fe en mi iglesia no salva. Mucha fe en mi religión no salva. Mucha fe en María no salva. Mucha fe en los santos no salva. Mucha fe en mis propias bondades no salva. Esa es la fe de los demonios que creen y tiemblan. Esa es la fe que conduce a cualquier ser humano al infierno. Solo la fe en la bendita persona de Cristo el Hijo de Dios y su obra de redención en favor de los pecadores que creen en él salva. Esta fe se distingue de cualquier otra fe por tratarse de un don de Dios, Efesios 2, 8, la fe salvadora está enraizada exclusivamente en la vida regenerada. La fe salvadora puede definirse como una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo, respecto a la verdad del Evangelio y una confianza sincera en las promesas de Cristo. Bekov, ¿tienes tú esta fe?